el próximo bautismo es bien importante al igual. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un creyente que aceptaste a Jesús y es tu Señor y Salvador. Fuiste bautizado en agua, pero pueda que aún el Espíritu Santo no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 8, 14 al 19. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Momento. Muchos dicen que al uno recibir a Jesucristo y el ser bautizado en agua ya tiene todo el Espíritu Santo que necesita. Pero eso no es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 19. Léalo. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en otras palabras, bautizados en agua. Y dice aquí que ahora entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, toda evidencia de que cuando uno es lleno del Espíritu Santo y lo ha recibido, hay una demostración de poder, hay una demostración de algo sobrenatural. Y en todo lugar muestra las Escrituras que esa manifestación es el hablar en lenguas. Ahora, esto no es de ninguna denominación. Por favor, yo sé y entiendo, hay personas que identifican el hablar en lenguas con una denominación. No, eso es erróneo. ¿Me escucharon? Es erróneo el pensar que una denominación solamente habla en lenguas. No, esto es para todo el creyente. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pedro y Juan se dieron cuenta que solamente fueron bautizados en agua y en el nombre de Jesús, y ellos encontraron necesario el orar y después imponer manos como el punto de contacto para que esas personas recibiesen el Espíritu Santo con evidencia de poder y hablar en lenguas, entonces es muy importante para que tú y yo, como seguidores de Jesucristo y como los que siguen la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles de Jesucristo, que son las enseñanzas de Cristo, amén, que al igual que ellos lo hicieron, también nosotros lo tenemos que hacer. No hay de añadir, no hay de quitar. Es tan simple y sencillo. Amén. Ahora dice en Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y lo que yo deseo con todo mi corazón es que tú, que me estás mirando y escuchando, que tú puedas reconocer que Jesucristo es el que te bautiza en Espíritu Santo y fuego. Que aún si Jesús utiliza la imposición de manos para que pueda llegar eso a tu vida, ese puede ser una manera. Pero en Hechos capítulo 2, nadie les imponió manos a nadie, sino que el Espíritu Santo llegó y lenguas de fuego descendieron y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Sí me están entendiendo? Ahí donde tú estás, yo te estoy animando y te estoy confirmando que tú como creyente necesitas el poder del Espíritu Santo para servir a Dios. Necesitas el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado que te ha estado venciendo los últimos días. Necesitas el poder del Espíritu Santo para poder dominar tu lengua y no decir mentiras. Necesitas el poder del Espíritu Santo. La iglesia lo necesita para poder hacer las obras de Dios. Jesucristo necesitaba el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos ser una excepción. Le seguimos a Él. Y esto ocurre con imposición de manos al igual. Ahora, la última doctrina para hoy es la doctrina de imposición de manos, que sigue. La imposición de manos es una doctrina de Cristo. Pero lo que pasa muchas veces en las iglesias, y me recuerdo al ser un intercesor y ministrando en un ministerio de intercesores, me recuerdo cómo las personas siempre llegaban domingo, cada miércoles llegaban al altar. ¿Para qué? Para que les imponiéramos manos. ¿Para qué? Imponer manos para la sanidad, imponer manos para que reciban el Espíritu Santo. Pero ¿sabe? Me di cuenta de algo yo, que muchos lo hacían
por tradición. Muchos lo hacían por rutina. Muchos no lo hacían basado al fundamento de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque si lo hacen conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, van a recibir de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Para que uno pueda recibir de la promesa de Dios, tiene que ser enseñado la palabra de Dios. ¿Sí? Y desafortunadamente, aún la leche no adulterada no es enseñada en varias iglesias. Y es tiempo de reconocer, pueblo de Dios, líder en el cuerpo de Cristo, que tenemos que regresar al fundamento de la doctrina de Cristo y comenzar a enseñar. Tú a lo mejor conoces mucho, pero el pueblo de Dios no. Y si tú no les enseñas estos fundamentos básicos, entonces van a seguir pasando al altar y se van a ir enfermos. Van a seguir pasando al altar y van a irse sin un toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Por qué? Porque no hay fe. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios que les ha sido instruida. Y es tiempo para que nosotros regresemos. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que pasa cuando uno impone manos. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora mira, al Moisés imponerle las manos a Josué, fue una transferencia del espíritu de sabiduría, del espíritu de Dios a Josué. Gloria a Dios. Y eso es lo que sucedió con los apóstoles. A ellos imponerle las manos a los que se encontraban en Samaria. El Espíritu de Dios, como te dije, que habita dentro de uno, al uno ser lleno del Espíritu Santo, al uno ser sumergido del Espíritu Santo, entonces al tú imponer tus manos es un punto de contacto en el cual Dios utiliza para que se pueda transferir el Espíritu de Dios, no el Espíritu tuyo. No el espíritu de un hombre, no. El espíritu de Dios dentro de ti, que pueda fluir. Y si el pueblo de Dios reconoce dentro de este varón, dentro de esta sierva de Dios, habita el espíritu de Dios, y llegan con la expectativa, al ellos imponer las manos sobre mí, el espíritu de Dios que los ha llenado a ellos va a rebosar en mí, va a comenzar a fluir a través de mí y me va a tocar Dios. Entonces vas a ver que de así comienza a fluir y de así comienza a manifestar el Espíritu Santo, la inspiración de lenguas, aún las sanidades, los milagros, todo aquello que dice la palabra de Dios, que es promesa de Dios, comenzará a manifestarse. En cuando tú lo creas y lo enseñes, tú que me estás viendo, creyente maduro, a cuando tú decidas a poder comenzar a instruir, y aún tú, pueblo de Dios, al tú pasar al altar teniendo y meditando esta doctrina de imposición de manos, cree y vas a ver la diferencia. Ahora mira, se nos acabó el tiempo para hoy, pero lo que te quiero decir y te quiero animar en este día es que no vayas a seguir viviendo tu vida en pos de Jesucristo sin seguir y desear que el Espíritu Santo te llene aún en este día. Amén. Ahora, para aquel que me está mirando y posiblemente no conoce mucho de las cosas de Dios, pero Dios te tiene viendo este programa por una razón: para decirte que Él te ama, para decirte que Él desea perdonar tus pecados, para decirte a ti que Él desea que tú recibas el don de la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, si tú quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, ahí donde tú estás es muy simple. Dios no lo hizo difícil. Dios no quiere castigarte. Dios no quiere, no. Él envió a su Hijo a morir por ti y solo quiere que tú lo recibas. Si tú quieres decir esto y decirle a Jesús que llegue a ser Señor y Salvador de tu vida, di esto conmigo: Señor Jesús, yo confieso que he pecado contra ti. Confieso mis pecados, soy pecador. Dios Padre, perdóname mis pecados. En el nombre de Jesús, yo creo que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, a morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo y los míos también. Que fue sepultado y al tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y ahora Él hizo eso para que yo pudiese
perdonado. Señor Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador. Desde este día en adelante, reina en mi vida. Soy discípulo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú dijiste esa oración, mira, tú ahora llegas a ser un hermano, una hermana de la familia de Cristo Jesús. Los ángeles se regocijan en el cielo por tu vida. Y yo lo que deseo de todo corazón es poder darte seguimiento, poder apuntarte posiblemente a una iglesia que se encuentra por donde quiera que tú estés y por donde quiera que tú vivas, aún en otro país. Envíame un correo electrónico y con gusto y placer lo haré para bendecirte y aún para orar contigo si tú lo deseas. Hasta la próxima semana, el próximo jueves a las 7, vamos a cubrir un poquito. El próximo jueves tengo un invitado especial, no se lo pierda. Vamos a tener un invitado especial el próximo jueves y no le voy a decir el nombre. Cuando llegue aquí nada más sepan que va a ser de bendición. Amén. Y no es alguien que ya conoce. Aleluya. Pero hasta el próximo jueves a las 7. Este es tu programa Fe que Vence al Mundo, recordándote una vez más que para el que cree, con Dios todo le es posible. Que Dios te bendiga. Shalom.